Buenas tardes, mi nombre es Carlos Morillo, soy estudiante de Derecho de la Universidad de Yacamú. A continuación les presentaré el primero, segundo y tercer capítulo de mi tesis, el cual está titulado de la siguiente forma: Factores criminógenos presentes en la delincuencia juvenil, en retén de menores, Luis Herrera Campos. Comenzaremos con el primer capítulo. El tratamiento del problema. En la actualidad, la delincuencia juvenil abunda en diversas partes del mundo, sin distinción alguna. La delincuencia juvenil es uno de los hechos sociales más impactantes en la sociedad, debido al incremento de jóvenes que ingresan a bandas cada día más, trayendo como consecuencia el incremento de bandas en la sociedad. Existen diversos factores para que un niño, niña y adolescente llegue al extremo de perpetrar un crimen, como lo son la televisión, problemas familiares, sociales, económicos, y aunado a esto la escasez de educación para aquellos jóvenes que están dispuestos a lograr un gran futuro, pero sin embargo llegan a atentar contra una persona porque para ellos quizás es la forma más factible de salir del estado de desesperación que se encuentra. Según Arnaldo Ferrari, gracias, en 2010 establece que los factores influyentes a que un niño, niña y adolescente estén en ese estado de desesperación buscan entrar en bandas porque para ellos quizás es la forma más común de salir de la desesperación en que se encuentra, o correcto en su vida, debido a que requieren obtener el apoyo, aprecio, consideración, que probablemente en sus hogares no lo encuentren. A diario se puede observar cómo estos jóvenes cometen diversos crímenes por medio de violencia, dañando y perjudicando de una forma gratuita e injustificada a personas ajenas a ellos. Estos jóvenes se presume que están entre las edades de 9 a 17 años de edad. Por ende, cuando se habla de los diversos factores a que un niño, niña y adolescente se inducen a este mundo de violencia, ya sea fisiológica, patológica, orgánica, o simplemente lo realizan por el placer. Por ejemplo, donde pasó la gran parte de su niñez a falta de afecto por parte de los familiares, o no tuvo una buena orientación de las cosas buenas y malas que en el mundo exterior podría ocurrir. En efecto, para el autor de la investigación se puede definir que la delincuencia juvenil es como aquel conjunto social donde se deja cumplir las normas sociales para llegar a un objetivo determinado, llegando así a perjudicar mediante violencia, coacción o constreñimiento a otra persona ajena, buscando de alguna u otra forma surgir de la situación en que este joven está pasando, ya sea económica, social o simplemente lo realizan por placer. Del mismo modo, Álvaro López en el 2012 define la delincuencia juvenil como una forma de satisfacer sus necesidades. Y de ahí son aquellos que se resumen entre las etapas de la niñez y de la adolescencia, teniendo como resultado aquellos bienes materiales, económicos, sociales y cualquier tipo de beneficio. Este autor señala a su vez que la delincuencia juvenil está más común o propensa en las zonas más riesgosas de cada etapa. Sin embargo, Olmes en el 2001 establece que los adolescentes que tienen trastornos de conducta también muestran una carencia de empatía y una desesperación de las normas sociales. La mayoría de veces estos trastornos se presentan en la niñez y se manifiestan generalmente durante la vida adolescente. Y a medida que se va desarrollando la necesidad, se perjudica es cada vez más grande. Y por esto, el peligro de ser diagnosticado con un trastorno antisocial de la personalidad y es mucho más propenso a convertirse en un criminal serio y cada vez más peligroso. Se presume que las consecuencias que podría existir en la sociedad por la delincuencia juvenil es la pérdida de los valores, temor en la sociedad por el cúmulo de dichos grupos de jóvenes en las calles, la evidencia de ser perjudicados en la calle, daños físicos y psicológicos de la población, fallecimiento de los miembros en la sociedad por parte de estos jóvenes que se encuentran en las bandas y el miedo de ser atacados por estos jóvenes. A medida que se va pasando el tiempo, el delincuente que comete estos dichos crímenes desde muy jóvenes y con el pasar del tiempo, la rutina se va llegando a la madurez y lo más probable es que esto prosiga mostrando un comportamiento de desadaptado. Y a medida que va pasando el tiempo, el aumento del peligro a riesgo de ser procesado a través del sistema judicial penal y el enjuiciamiento de adultos. En esta situación hay que agregarle las cifras extraordinarias del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística, el CICPC, para julio de 2012, citada por Briceño 2012, donde se resalta que un 40% de los detenidos son jóvenes, entre las edades de 13 a 17 años de edad. En estas afirmaciones se asuma que la cifra de 796 niños y adolescentes fallecidos por homicidio entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, y donde un 91% de los actos de estos violentos fueron cometidos por niños varones de edad escolar. Asimismo, el interés por la búsqueda y el análisis de soluciones para la delincuencia juvenil es necesario que este fenómeno entre en la problemática de la sociedad actual, debido a que la estructura social en que les tocó vivir a estos jóvenes hoy en día es caracterizado por una complejidad cada vez mayor, donde la búsqueda de soluciones no depende de las fórmulas tradicionales ni de los líderes carismáticos, sino de los mismos jóvenes de luchar por un gran futuro. De lo planteado surgen las siguientes interrogantes orientadoras de esta investigación. Primero, ¿cuál es la situación actual del retén de menores en Luis Herrera Campos?
Camping, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. 2. ¿Qué factores influyen a que un niño o niña adolescente llegue a ser perpetrar un crimen en red de menores Luis Herrera Campos? Y por último, ¿qué medidas o políticas establece el Estado para la solución del problema en red de menores Luis Herrera Campos? El objetivo de la investigación, objetivo general. El primero es indagar los factores criminógenos presentes en la delincuencia juvenil en red de menores Luis Herrera Campos. El objetivo específico. El primero es diagnosticar la situación actual de red de menores Luis Herrera Campos, ubicado en Manzano, Estado Lara. 2. Determinar los factores que inciden en la delincuencia juvenil en retención de menores Luis Herrera Campos, en Manzano, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. Y 3. Es identificar las medidas o políticas que establece el Estado para la solución del problema en retención de menores Luis Herrera Campos. Justificación e importancia. La delincuencia juvenil es uno de los hechos sociales más impactantes presentes hoy en día en la sociedad. Además, es considerado como uno de los temas criminológicos internacionalmente preferidos porque la manifestación del hecho puede observarse con mayor facilidad entre la población joven adulta y puede observarse con mayor facilidad. Es decir, que por ende es muy importante saber acerca de las razones que conducen a estos jóvenes a actuar de la manera que lo hacen. Hay quienes piensan que los jóvenes revelan como una forma de llamar la atención o sentirse importantes ante la sociedad, pero la realidad es que existen muchos factores para que conlleven a la juventud hoy en día a cometer estos delitos y entrar al vandalismo, y esto es lo que va a demostrar a medida que se desarrolle la investigación. En base a los razonamientos que se ha planteado, el desarrollo de la presente investigación permitirá obtener una serie de datos e informaciones importantes al retorno de menores de Luis Herrera Camping, el Manzano, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. Teniendo en cuenta, el proyecto tiene sus limitaciones, como toda investigación que reduce su campo de trabajo. Se espera que lo posible las contribuciones al retén de menores Luis Herrera Camping para obtener datos referentes a las acciones de crímenes a temprana edad, medidas aplicables para las personas que ejecutan dicha actividad, forma de evitarlo, el cual se busca ayudar y crear conocimiento para prevenir las acciones de crímenes. Este estudio se encuentra enmarcado dentro del Departamento de Crimen, donde su línea matriz está ubicado en la criminología. Continuando con la investigación, seguiremos con el capítulo número 2, el marco teórico, antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación se encuentran enmarcados en la exposición de los cuales son más resaltantes en relación al temor del trabajo, el cual se pretende investigar según Arias. En el 2014 habla que se refiere a todos los trabajos de investigación antecedentes a nuestro, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado los mismos variables o se hayan propuesto objetivos similares. Además, sirve de la guía de investigador, el cual permitirá hacer comparaciones y tener ideas sobre cómo se trató el problema en la oportunidad. Sin embargo, Hernández en el año 2010 afirma que es necesario conocer los antecedentes, estudio de la investigación y trabajos anteriores, especialmente uno de los expertos de los temas o temas que vamos a tratar a medida que va pasando el tiempo. Conocer lo que se ha hecho con respecto a un tema ayuda a no investigar sobre algún tema que ya se haya entendido a fondo, a estructurar más formalidades e ideas de la investigación. Al respecto, Gómez, en 2014, en su trabajo titulado Factores criminógenos presentes en la delincuencia juvenil, esta tesis se señala que los delincuentes se presentan a medida que va pasando el tiempo y se señala cómo prevenir comportamientos delictivos de jóvenes. Para esto se plantea un análisis que parte primero por conocer el comportamiento delictivo y puede entenderse como producto de interjuegos de manera más factible. Por último, la presente investigación está estructurada de la siguiente forma. En este orden de ideas, Navarro en el 2017, en su trabajo titulado Factores criminógenos en la delincuencia juvenil, con perfil ajuste social, su estudio de reincidencia, este proyecto tesis se desarrolla en el riesgo de reincidencia, realizando el impacto de los factores dinámicos en los adolescentes. Por esto, cuando se habla de la delincuencia, se habla que está vinculada e determinado por redes formales e informales y aprendizaje, como por ejemplo, de que lo que disponga. Por otro lado, la escasez de autonomía para resolver problemas y la impulsividad en la gestión de dificultades. En la base teórica hablamos sobre qué es el corazón del trabajo y que a base de esta estará informado teniendo en cuenta la aplicación de una base teórica de establecer la gestión. Según Bacarro, en el 2006, las bases teóricas tienen que ver con las teorías brindadas al investigador, el apoyo inicial dentro del conocimiento del objetivo del estudio, es decir, cada problema posee alguno.
Por último, hablamos sobre los factores criminógenos. Según Rondón, habla que los factores criminógenos son los elementos que sumados contribuyen a una determinación del resultado criminal. Lo constituyen estos factores endógenos y exógenos. Esto a nivel general. La criminología se ocupa únicamente de aquellos hechos que el derecho penal reputa como delito, o bien comprende, además de una conducta delictiva, del criminógenos. Para algunos tratados es necesario señalar que solo los hechos previos por el legislador como un delito. Los factores criminógenos son los elementos que en conjunto favorecen a una determinación. Por ejemplo, el social, pobreza, condición de vida extensa. Lo familiar, padres inmaduros. Psicológico, estrés, poca inteligencia y falta de control. Biológico, desafíos genéticos, cuidado prenatal. Por otra parte, Giseli, en el año 2009, si bien cierto, hasta hace no muy poco tiempo, la economía de escuchar o leer noticias en las cuales los titulares derivados de las notas policiales no hacían referencia de la participación de los mayores de edad en lo vinculado. La delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es aquel conjunto social donde hace referencia a la delincuencia. Y este mismo habla que menciona que la delincuencia juvenil es en realidad social del ámbito delincual, con el cual al transcurrir el tiempo o desarrollando estos ilegales entre la etapa de la niñez, en la juventud y de la adolescencia. El estudio de la criminalidad juvenil constituye a un tema en la actualidad, no solo del derecho penal, sino también de la criminología y de las científicas conexas a él. Teniendo en cuenta el incremento de interés por el tema, es necesario que la solución del problema cada vez sea menor. En las bases legales. Tenemos que las bases legales sustentan el trabajo realizado en esta inmersa en las leyes que rigen el país, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código Orgánico Procesal Penal. Comenzamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, en el artículo 55. Establece que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos de sus familiares con asociaciones naturales de la sociedad y como el espacio fundamentalmente para el desarrollo integral de las personas, relacionados en los familiares, el cual se basa en la igualdad de los derechos y deberes de ellos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y criadas y desarrollarse en la familia de origen. Cuando ello sea imposible, serán en la adoptación. Por último, colocaremos que el presente artículo posee relación con el trabajo desarrollado, ya que menciona tanto la obligación que tiene el Estado con la familia, al igual que los derechos y deberes que tiene un niño con el Estado. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en el artículo 2007, en su artículo 526, señala que el sistema de penal responsabilidad del adolescente es el conjunto de órganos y entendidos que se encarga del establecimiento. Consecutivamente, comenzamos con el Código Orgánico Procesal Penal en 2012, en el artículo 375, que habla que el procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar a vez emitida la acusación. El Código Penal de 2009, en el artículo 71 señala que el que comete un hecho ilícito será enjuiciado con leyes especiales, el cual tendrá de 15 años menos, pero menor de 18 años será castigado con la correspondiente, disminuyendo una tercia parte. La Ley de Justicia Judicial Juvenil, en el artículo 6, que habla que el menor de 12 años que cometa un delito por edad será constituyente al delito de controversia o no será de objeto de esta ley y la responsabilidad civil quedará en vano. Consecutivamente, finalizando, podremos comenzar con el capítulo número 3, el cual habla del marco metodológico, el cual será la presente investigación que se encuentra en el mercado bajo el enfoque de la investigación cuantitativa. De G. Cuba, en 2006, establece que la investigación cuantitativa se basa en tipos de pensamiento deducidos de medida que va pasando el tiempo. De acuerdo a los expertos de la investigación cuantitativa, es aquella que trabaja de manera reductiva, que inicia en un concepto o la premisa general para luego procesar o llegar a un punto específico, teniendo en cuenta con la investigación cuantitativa trabajar con valores numéricos. La presente investigación se ubicó a nivel descriptivo, ya que se procedió a reunir información concerniente a determinación de los factores criminógenos presentes en la delincuencia juvenil, en retén de menores, Luis Herrera Cambio y Picado Enriquecimiento, Estado Lara. Con referente al diseño de la investigación, este criterio tendrá el trabajo de la investigación, realizando con el propósito de elaborar procedimientos operativos o representativos,
simplificados a la realidad relacionados con una situación problemática, determinar a fin de analizar su comportamiento o plantear soluciones del problema predeterminado. De allí el trabajo se encuentra apoyado metodológicamente en investigación de campo. Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en 2001, la investigación de campo es el análisis de sintético de problemática en la realidad con el propósito, bien sea de descripción de interpretados, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, y a producir en su carrera. Metodológicamente, la investigadora del campo se centra en la obtención de la información mediante la revención de fuentes primarias, el cual lo obtendrá en la aplicación del instrumento a las personas de estudio. Sistema de variables. Hurtado Garrido, en el año 1997, señala que es todo aquello que puede cambiar o adoptar distintos valores, calidad, cantidad o dimensión. Es cualquier característica que puede cambiar cualitativamente o cuantitativamente. Es un investigador de la variable. Son la distinción propiamente dicha. La variable de la presente investigación es la siguiente: indagar los factores criminógenos presentes en la delincuencia juvenil. La definición conceptual es que es el conjunto de todos los factores y causas que dan resultado a la conducta antisocial y el camino dinámico de la explicación de los procesos que dan como resultado la conducta antisocial. Para cumplir con el cuadro de operacionalización de la variable, en estudio se tomó en cuenta la dimensión y indicadores, teniendo en cuenta que la dimensión, según Sapir en 2007, son los grandes bloques estructurales de la variable susceptible de ser descompuesta en los indicadores. En otras palabras, la investigación selecciona la dimensión que permite entender la variable. Sin embargo, Bohr, en el año 1966, habla que los indicadores sociales son estadísticos, series estadísticas de cualquier forma de indicadores que nos facilita estudiar dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y determinar su impacto. Si bien los indicadores señalan que la investigación se puede ser cualitativa o cuantitativa, en este trabajo nos abarcaremos únicamente a lo segundo. Siguiendo el tema, nos hablamos sobre que el cuadro de operacionalización está basado más que todo sobre indagar los factores de los crímenes presentes en la delincuencia juvenil. La definición de la variable es el conjunto de factores en cuanto al resultado de la conducta antisocial y los crímenes dinámicos de la conducta. En la parte de la dimensión encontramos el retén de menores Luis Herrera Campi. La técnica para la utilización o el indicador es el recurso de económicos, sentimientos e ira. El bajo autoestima hablamos sobre la deserción escolar. Luego comenzamos con el patrón de crianza o falta de padres, influencias o terceras dinámicas. La fuente es la privados de libertad del retén de menores Luis Herrera Campi, y el instrumento será un cuestionario. La técnica de recolección de datos, hablamos que son todos aquellos datos determinados por Rojas, que este mismo autor en el año 1996 se refiere a las técnicas de instrumentos para de recopilación de información como el campo de lo siguiente, que es el volumen y el tipo de información cualitativa a cuantitativa, que se recabe en el trabajo de campo, debe de estar planteado y justificación por los objetivos de hipótesis de investigación o de contrario es un correo. Por otra parte, Tamayo en el año 1999 como la expresión operativa del diseño de la investigación y específico concretamente como lo hizo la investigadora. Asimismo, Peñuela en el año 2008 habla que las técnicas son los medios empleados por recolección de información, entre los destacados observación, cuestionario, entrevista o encuesta. Consecutivamente hablamos que la búsqueda de informaciones se realiza en base a los elementos planteados en el problema y sus respectivas preguntas a medida que va pasando el tiempo. Identificación. La necesidad de la información puede realizarse en sus actividades. En primera actividad es seleccionar el instrumento de la medicación. Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada del tema objetivo de estudiado, de un buen planteamiento del problema a solucionar la identificación. En esto se puede observar cómo el delincuente va a procesar. Efectivamente, una investigación requiere de muchos aspectos. A cómo lo haga esto se requiere la técnica y herramientas que auxiliares al investigador a la realización. Continuando y siguiendo con el tema, nos hablamos del instrumento. Según Sabine, en el año 1996,
expone que un instrumento de recolección de datos es un principio de cualquier recurso de que pueda velarse a la investigación. Para seguir con el tema, acercando los fenómenos y de predicción. El autor aplicará de la muestra de estudio el cuestionario, el cual cuenta con la presente instrucción y presentación de los índices. La escala o categoría será de 1, 2 y 3. El 1 será siempre, el 2 será algunas veces y el 3 será nunca. La habilidad del instrumento. La habilidad del instrumento consta de, según Morley en 2000, que es el grado con el cual el instrumento sirve la finalidad para el cual es definido una función de ello. De la habilidad aplicable en esta investigación fue el contenido para el cual se expuso el cuestionario. En función a ello, en validez aplicable en esta investigación fue el contenido para el cual expresó el cuestionario a juicio de 3 expertos, mencionados que entenderán la opinión y relación, aspectos tales como relación concreta, pertinente de la trascendencia y la sugerencia. Los aportes suministrados permitirán construir una versión definitiva de esto. En cuanto a la validación del instrumento, se puede indicar que según Hernández en el año 1991, para ser validado un determinado instrumento se debe entender los criterios como la validez de contenido, el criterio y la validez de conductor, que sumados generarán lo que conoce como una validez total. Por lo tanto, contrario a el presente investigación será presente de 3 expertos, un abogado perteneciente al cuerpo de investigación científica, penales y criminalística y un metodólogo, el cual emitirá opiniones referentes al análisis del contenido, de coherencia y claridad con los jóvenes del planteo de la investigación. El procesamiento y técnico del análisis, procesamiento de datos. Según la UNI, en el año 2007, determina el proceso de datos, como es la técnica que consiste en la recolección de datos primarios, de entrada, como evaluados o ordenados para obtener información útil, el cual serán analizados por el usuario final, para que tomar las decisiones o realizar las acciones que éste estime conveniente. En otras palabras, la técnica consiste en la recolección de datos primarios, de entrada que evaluarán muchas investigaciones. A través de los objetos planteados y características del metodólogo, se presentará en el trabajo, se desarrollará la siguiente fase de investigación. La primera es revisión de la bibliografía existente sobre el tema. La segunda se tomará en cuenta de la selección del recinto. La tercera es la formulación del problema. La cuarta, la formulación del objetivo. La quinta es la priorización de la variable. Y la sexta es la selección de la población. Y por último, nos encontramos el diseño del instrumento. Por 8, nos encontramos lo que viniera siendo la determinación de la validez del instrumento. Por último, nos encontramos la técnica y análisis de datos. Por otra parte, la técnica y León Montero en el 2012 habla que la técnica es aquella recolección o instrumento que se toma y estipula el análisis de datos que una vez que haya recaudado los datos, sean esto a través de una técnica cuantitativa, de un instrumento cualitativo o cuantitativo. Se debe analizar información de datos obtenidos en el estudio de este análisis que se podrán ser logrados al final de la investigación. Sin más que decir, espero que sea de agrado esta información.